Muchas gracias por la presentación. Bueno, en primer lugar, buenos días. La verdad que estar a las 9 de la mañana acá con este frío para escuchar sarna, y así que les agradezco mucho la presencia y agradecerles a los organizadores de esta exposición y agradecerle también al Laboratorio CONIC por la invitación. Bueno, tenemos unos 40 minutos que vamos a hacer la charla compartida con Candela. Vamos a hablar de una enfermedad y para empezar ponemos ver un contexto de qué sabíamos de esta enfermedad hace unos años cuando yo estudié. Yo estudié a principios de los 90, tengo algunos años, y la verdad que era un fenómeno de libro. O sea, la sarna la conocíamos a través de este libro, que era el libro del doctor Núñez principalmente, que lo tuve de profesor, y la estudiamos y durante muchos años cuando nos recibimos no vimos ningún caso de sarna hasta que apareció, ¿sí?, el primer impacto de sarna en el 2015 y empezamos a ver sarna en diferentes sistemas productivos. Entonces, ese incremento de sarna en los últimos años aparece con un fenómeno que es, al principio, reportes empíricos de fallas de tratamiento y, como vamos a ver ahora, ya reportes comprobados en algunos casos de que los tratamientos que durante tantos años anduvieron bien, ahora nos empezaron a fallar en algunas ocasiones. Entonces la pregunta fue ¿por qué volvió? Y quizás siempre dicen que no hay que contestar una pregunta con otra pregunta, pero en este caso quizás sí cabe la pregunta, ¿o será que nunca se fue? Entonces, si queremos ver cuál es la situación de la sarna bovina en la Argentina, en la zona central del país, y estos pins yo los puse subjetivamente, porque en realidad no sabemos la cantidad de brotes de sarna que hemos tenido estos años, son innumerables, y hoy en día podemos decir que la sarna es una enfermedad endémica estacional y se ha convertido en la parasitosis más importante de la ganadería en la zona central del país, incluso digamos, empeorando las pérdidas que producen los parásitos gastrointestinales. Y tiene que ver con eso. ¿Por qué es tan importante la sarna? Justamente por el impacto productivo que tiene, y Candela ya les va a mostrar algunos resultados de nuestros ensayos de esto, pero el impacto productivo tiene que ver que esas lesiones, ese prurito, esa incomodidad que le produce al animal, hace que tenga un menor consumo. Está demostrado la alteración del metabolismo energético y ya hay pérdidas o estudios que podemos perder entre 10 hasta 50 kilos según el tipo de explotación y según la intensidad de la infestación. Esto ya estuvo estudiado porque la información de la sarna tiene sus años, y este es un trabajo, fíjense que de 1984, muy bueno, donde hicieron un trabajo en terneros que algunos era infestación artificial, controles sin sarna, una infestación moderada y una infestación severa. Y fíjense la diferencia en la ganancia de peso en 94 días. Los que no tenían sarna ganaban 800 gramos por día y los que estaban severamente infectados solamente 260. Entonces, ahí ya nos marca la idea de lo que es el impacto que tiene esta enfermedad en los animales. ¿Cómo nos enfrentamos entonces a la sarna? Y lo primero que tuvimos que hacer es volver a estudiar. ¿Sí? Tuvimos que agarrar los libros, porque la verdad que sabíamos poco de sarna. Y ahí, en esa vuelta a los libros, bueno, retomamos la información de quién produce la sarna, de que el ácaro se alimenta de linfa y de exudados de la piel, o sea, de esa inflamación que produce, y la materia fecal y la saliva del ácaro es lo que producen una reacción alérgica que es lo que produce las lesiones. La enfermedad es muy contagiosa, y todo el ciclo ocurre sobre el animal. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque eso nos da una oportunidad para actuar, que todos los ácaros están sobre el animal. No vamos a entrar en un detalle del ciclo, pero sí recordar que es un ciclo que dura entre 10 a 12 días en promedio y que hay estadios, por ejemplo, los huevos, o cuando va pasando de estadio en estadio, que son más tolerantes a los fármacos. Y entonces eso implica que cuando nosotros hacemos un tratamiento contra la sarna, ese fármaco que le aplicamos tiene que durar varios días para tener su acción. No es una acción inmediata. Bien, bajo condiciones ambientales favorables, ¿cuáles son las condiciones ambientales favorables para la sarna? Días como los de hoy, húmedos y fríos. La sarna se desarrolla en ambientes fríos y húmedos,
las hembras ponen una enorme cantidad de huevos, es exponencial, y entonces la pregunta es, ¿en verano no hay sarna? Y en verano puede haber sarna. Lo que pasa en verano es que el ácaro disminuye su actividad, entra en un, si quieren llamarlo un estado de latencia, técnicamente no es una latencia, pero disminuye su actividad y las hembras lo que hacen es ponen una menor cantidad de huevos, entonces disminuye mucho en verano el número de ácaros. Lo que ocurre es que los animales se recuperan totalmente, pero esos ácaros que quedan vivos son el piso de infección para el otoño siguiente. Lo que pasa es que no los vemos, ¿sí? Y en algunos casos particulares sí puede haber brotes de sarna en verano. A partir de esto surge el concepto de tratamiento de verano, que es un concepto importante que ahora lo vamos a mencionar y que Candela les va a mostrar algún resultado que tenemos del concepto de tratamiento de verano. La principal forma de contagio de la sarna es el contacto entre los animales. Sin embargo, los ácaros pueden sobrevivir en el ambiente. Y esa supervivencia está estudiada que puede ser entre 2 semanas a 3 semanas, con lo cual es importante que si nosotros tenemos o pasamos animales que vimos que están muy afectados con sarna, es decir, con alta carga, es recomendable realizar un control de las instalaciones. Bueno, entonces, ¿cómo realizamos el control de la sarna? Bueno, tenemos fármacos, pero acá hay que entender que la principal es también tener medidas de manejo. Y cuando hablamos de medidas de manejo, ya no es necesario o no es más importante hablar del concepto de bioseguridad, que en la ganadería no estamos tan acostumbrados a hablar. Esto es mucho más importante en explotaciones avícolas, en las explotaciones porcinas, donde la bioseguridad es muy importante, pero es necesario porque tenemos que tener un control en la entrada de los animales, tenemos que tener el concepto de la cuarentena cuando entran los animales, por lo menos los tenemos que tener aparte, si es factible entre 3 a 4 semanas, para poder evaluar el estado de esos animales, y también tenemos que tener un control de las instalaciones, es decir, siempre el famoso problema con el vecino. ¿Cómo se hace el diagnóstico de la sarna? Bueno, la sarna no se puede diagnosticar por observación. Nosotros ya hace varios años que venimos yendo a los campos que tienen problemas y hasta a veces jugamos entre nosotros para decir este tiene, este no tiene, y muchas veces también le erramos. La sarna se diagnostica por raspaje. Cuando uno hace el raspaje, se hace el raspaje desde la zona periférica de la lesión, que es donde el ácaro está vivo, porque acá en la zona central la piel no tiene las condiciones adecuadas. Y a veces hay que raspar, ya vamos a volver sobre este concepto, en algunas zonas no tan evidentes como puede ser la base de la cola o el periné. Se identifica la muestra y a campo es muy fácil porque hoy en día vienen estas lupitas que se adosan al celular y ustedes pueden diagnosticar sarna al costado de la manga. Se ubican una botella de este tipo, le ponen un contact negro para que haga contraste. Esta de la botella, cualquier tipo de botellita que pueda tener algo plano, es porque le podemos poner agua caliente acá, cosa de que cuando pongamos la muestra acá arriba los ácaros se empiecen a mover y con esta lupita podemos diagnosticar sarna al costado de la manga. Nosotros, por una cuestión de que hacemos investigación con esto, usamos este tipo de lupas estereoscópicas, pero también se puede diagnosticar con la lupa del celular. ¿Cómo se ven los ácaros? Bueno, los ácaros se ven de esta manera, ¿sí? Son estos bichitos que se ven acá blancos nacarados, ¿sí? Entonces, de esa manera diagnosticamos la presencia de los ácaros. Si este video me funciona, bueno, acá había un video, pero veo que no arranca. No hay problema, era el video solamente para mostrar, esta es una muestra de ácaros, de sarna con muchos ácaros, y lo lindo era que en el medio había un piojo masticador que estaba en pelea con los ácaros, era interesante verlo, no hay problema. ¿Qué aprendimos del diagnóstico de la sarna? Bueno, lo que aprendimos es que es fundamental el diagnóstico temprano, y eso tiene un impacto enorme en el tratamiento. No es lo mismo entrar los veterinarios a un brote que recién empieza y ya vemos algunos animales picados, que agarrar cuando ya ese brote está avanzado. Y eso tiene que ver lo que nosotros llamamos el tamaño del inóculo. ¿Qué quiere decir eso?
quiere decir la cantidad de ácaros que tienen los animales encima. Entonces, a partir de eso hicimos un trabajo que, fíjense que al día de hoy tenemos ya 321 animales seguidos que nosotros somos los que los raspamos y los tratamos, y encontramos una correlación positiva entre el número inicial y el número final de ácaros. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cómo se ve eso? Nosotros, después del tratamiento, los animales que negativizamos quiere decir que no encontramos ácaros después del tratamiento, nos fijamos con cuántos ácaros comenzaron, y fíjense que son significativamente menor el comienzo que los animales que nos quedaron positivos. Es decir, estos en promedio empezaron con 50 ácaros en el sistema de nuestra muestra y conteo, y estos empezaron con más de 100. Ahora, si eso lo dividimos en la población de animales, de estos 321 animales, lo dividimos en animales que empezaron con una alta carga de ácaros y animales que empezaron con una baja carga de ácaros, y nos fijamos cómo fue el resultado del tratamiento, los que empezaron con una baja carga de ácaros negativizamos al 94%, y a los que empezaron con una alta carga de ácaros solamente negativizamos el 44%. Fíjense la diferencia y cómo impacta en el momento en que diagnosticamos y empezamos el tratamiento. Con lo cual, el diagnóstico temprano es fundamental. Bueno, contamos con una gran cantidad de herramientas farmacológicas. La realidad es que nos gustaría tener un tablero de este estilo, y eso no es así, lamentablemente, porque hay una realidad que tiene que ver con una baja aparición de fármacos nuevos, acaricidas. Fíjense que tuvieron que pasar 46 años hasta que se introduzca para grandes animales un principio activo nuevo. Y tiene que ver con el tiempo que lleva introducir una molécula nueva en el mercado farmacéutico veterinario y el costo que eso tiene. Estamos hablando de millones y millones de dólares. Entonces, nosotros tenemos que, obviamente, usar muy bien las herramientas que tenemos, y tenemos que entender que así apliquemos algo purón o lo apliquemos por vía inyectable, eso ya viene en un vehículo que se tiene que liberar. Tiene que llegar al ácaro el fármaco, ¿sí? Tiene que llegar bien, eso es el movimiento del fármaco que se llama la farmacocinética, y tiene que actuar. Y ahí hablamos de exposición. Yo creo que se queden con este concepto que es exposición. Nosotros tenemos que exponer los ácaros a concentraciones letales, ¿sí? Tenemos que exponer los ácaros a concentraciones letales, porque si no, ¿qué estamos haciendo? Estamos generando resistencia. Y esto es así. En una población inicial, esto es un esquemita, pero es muy sencillo de entender. En una población inicial, nosotros vamos a tener la mayor parte de los ácaros susceptibles, y si hacemos un tratamiento con exposición letal, la eficacia va a ser 100% óptima. Pero si nosotros hacemos un tratamiento con una formulación de mala calidad o hacemos subdosificaciones, lo que nos va a pasar es esto: mato a algunos de los susceptibles, pero a los que son naturalmente más resistentes no los mato, y cada vez tengo más de estos ácaros amarillos y rojos, y entonces a lo largo del tiempo el tratamiento me empieza a fallar. Y eso es un poco lo que nos vino ocurriendo en estos últimos 20, 25 años. Entonces, la resistencia podemos decir que es un proceso acumulativo de decisiones terapéuticas subóptimas, ¿sí? Cuando hacemos mal los tratamientos. Esto cómo se ve en cada campo. Cada campo al que van ustedes es diferente, y eso tiene que ver con esto que en farmacología lo llamamos la curva dosis-respuesta, pero no, para no complicarnos, lo vamos a ver de esta manera. Yo voy a este campo donde las cosas se hicieron bien y el fármaco me llega al 100% de eficacia. ¿Ven? Es la curva blanca, llego al 100% de eficacia. En otro campo, quizás ya no me andan tan bien los fármacos y voy a tener que exponer más. ¿Qué es exponer más? Y bueno, tengo que dar una formulación, como vamos a ver ahora, de las larga acción concentradas, y puedo llegar al 100% de eficacia igual exponiendo más. Pero voy a otro campo donde ya las cosas se hicieron muy mal durante mucho tiempo, y por más que yo exponga más, me pasa esto: el fármaco de la línea punteada no llego nunca al 100%, y en este campo ese principio activo, ese fármaco, ya me dejó de funcionar, tengo que cambiar. No puedo seguir usando el mismo fármaco.
Bien, entonces, ¿toda falla en el tratamiento es resistencia? Y eso, la respuesta claramente es no, porque en el caso de la sarna, si bien la resistencia es una amenaza real, tenemos muchas fallas operativas, ¿sí? Muchas fallas operativas que tienen que ver con la bioseguridad o con malas aplicaciones de los fármacos. Entonces, primero necesitamos asegurarnos que el tratamiento sea correcto y si ahí falla, ahí podemos pensar en que estamos ante un caso de resistencia. Entonces, para optimizar el uso de los fármacos que tenemos, en el caso de la sarna, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tratar, obviamente, a todos los animales del lote. Esto no nos cansamos de repetirlo porque todavía nos siguen llegando anécdotas de que tratan a los animales afectados. Hay que tratar a todos los animales del lote, calcular la dosis correctamente, usar una técnica de aplicación adecuada y no mezclar los lotes hasta asegurar el éxito del tratamiento. Entonces contamos con baños, ¿sí? Esto podría ser una charla única de baños, obviamente vamos a hacer mención. Los baños, ustedes saben que es difícil tener las instalaciones para realizar baños. En esta zona nosotros no conocíamos, los baños habían quedado en desuso, así que tenemos baños que se pueden hacer por inmersión. Muchas veces el colega o el productor usa lo que puede para hacer la inmersión de manera casera, o algunos podrán tener alguna de estas mangas de aspersión, perdón, o si no, el baño de inmersión, donde tenemos que asegurar las condiciones adecuadas del producto, es decir, el pH y la concentración adecuada. Hay que tener en cuenta que como los baños actúan por contacto, si nosotros no aseguramos un buen contacto de la droga, no hay una buena eficacia. Otro elemento que tenemos son los fármacos que se llaman purón. ¿Qué es un purón? Esto que están viendo acá. Lo aplicamos arriba del lomo, ¿sí? En el dorso, y tenemos purón que son de acción local solamente. Quiere decir que el fármaco se distribuye solamente por la piel, ¿sí? Y cuando tenemos un purón de acción local, los que tenemos son estos fármacos, el fipronil y la mezcla de órganos fosforados y piretroides. Esos purones de acción local no están aprobados como antisárnicos. No están aprobados como antisárnicos, pero tienen actividad sobre los ácaros. Pero al no estar aprobados como antisárnicos, nosotros los clasificamos dentro de lo que se llama la terapia auxiliar, es decir, los usamos para ayudar a otro fármaco que sí está aprobado para la sarna, como por ejemplo la ivermectina. Entonces lo ayudamos a la ivermectina, a la doramectina, con estos purón de acción local. ¿Por qué le cuesta a un purón de acción local llegar al 100% de eficacia, que es lo que necesitamos con la sarna? Porque la distribución no es homogénea. Miren, este es un trabajo que hicimos ahora hace el año pasado, que es con un fosforado, el clorpirifos. Y lo hicimos en unas vacas y lo que hicimos es medir la cantidad de clorpirifos en piel, en la zona donde la aplicamos, que es esta barra violeta, y después en zonas más alejadas, por ejemplo, atrás de la oreja. Y fíjense que la cantidad de clorpirifos atrás de la oreja es el 25% de la que hay en la zona del dorso donde aplicamos. Entonces, es por eso que a un purón de acción local le cuesta tanto llegar al 100% de eficacia contra la sarna. Un ejemplo de esto es cuando empezamos a trabajar con Candela en esto de la sarna, venían los colegas y nos decían, no, el fipronil purón anda muy bien contra la sarna. ¿Y vos cómo sabés? Y porque veo que los animales mejoran. Bueno, vamos a hacer un ensayo con fipronil. Este es uno de los ensayos que hicimos con fipronil solo purón de acción local, y fíjense que la eficacia, en un caso donde empezamos con muchos ácaros al inicio, ven, nuestro corte más o menos anda en 60 y pico de ácaros, acá ya arrancamos con arriba de 100 ácaros, la eficacia con un fipronil purón no superó el 69%. Con lo cual, cuidado con usar solamente purones de acción local. Pero también tenemos purones de acción sistémica. ¿Y qué es un purón de acción sistémica? Es un purón que no solo se distribuye por la piel, sino que llega a la sangre y se va a distribuir por todo el organismo y vuelve a la piel. Entonces, esos purones de acción sistémica hoy en día tenemos uno que en realidad combina un efecto sistémico, que es la epinomectina, más la flumetrina, que es un piretroide de acción local, y el fármaco nuevo, que es el Fluralaner, que hace efecto sistémico principalmente. Estos dos purones de combinados, sistémico y local, y este sistémico, sí están aprobados para sarna.
Por otro lado, el tratamiento que hemos más usado durante todos estos años, hasta que nos empezaron en algunos casos a fallar, han sido los inyectables, las lactonas macrocíclicas. Y acá tenemos varias lactonas macrocíclicas. La pregunta es si son todas iguales. La respuesta es no. Y por una cuestión de tiempo, solamente recordarles que, por ejemplo, entre la ivermectina y la doramectina hay cierta diferencia. Esto ya lo vimos en el grupo de investigación hace bastantes años. Fíjense que cuando hablamos de concentración, de exposición, todo esto que vemos en verde es lo que mejora la doramectina respecto a la ivermectina, y eso tiene que ver con que la puerta de salida de la doramectina es más chica en el organismo del bovino que respecto a la ivermectina, y eso le da cierta ventaja sobre los ectoparásitos. Entonces, cuando nosotros hablamos de diferencias de exposición, la doramectina expone entre 60 a 90% más que la ivermectina. Y eso, en algunos casos, que la ivermectina empieza a fallar contra la sarna, la doramectina todavía puede mantener una mejor eficacia. Pero tiene un límite esa ventaja. Entonces, los inyectables, cuando salieron al mercado, con una sola dosis era suficiente para alcanzar el 100% de eficacia. Eso hoy en muchos casos ya no se mantiene, ¿sí? La ivermectina tradicional. Y recordemos que necesitan tiempo, ¿sí? Tiempo de exposición. Necesitamos concentraciones de por lo menos 12 a 14 días para tener un tratamiento eficaz. Entonces, esto en realidad lo que pasó es que se fue reemplazando cuando necesito más exposición con las formulaciones que ustedes conocen como de larga acción, las ivermectinas o doramectinas de larga acción. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que esas formulaciones, bueno, se dan a triple dosis, ¿sí? 200 contra 700, 630, pero el secreto de estas formulaciones es el vehículo que hace una absorción controlada, y esa mayor exposición se ve de esta manera. ¿Ven? Esta es la formulación en rojo, la tradicional de ivermectina. ¿Ven esta pendiente de eliminación? Y la absorción más lenta se ve en esta pendiente de eliminación de la larga acción menos pronunciada. Entonces, eso me da una mayor exposición a concentraciones terapéuticas, pero ojo si abuso de estas formulaciones, porque todo este periodo que me sobra de 50 a 60 días, yo estoy exponiendo a concentraciones subterapéuticas, y eso se llama ventana de selección de resistencia. Es decir, las formulaciones de larga acción tienen una gran ventana de selección de resistencia, y entonces hay que usarlas de manera racional. Sí, ya termino. Bien, entonces, control farmacológico de la sarna bovina en contexto de susceptibilidad reducida. Tenemos todas estas opciones. Solamente el concepto de tratamiento de verano, para ir terminando. El concepto de tratamiento de verano es atacar al ácaro cuando está más débil, ¿sí? Es un concepto de tratamiento de verano porque no es solo hacer un tratamiento con un fármaco, sino hacer un seguimiento y un diagnóstico, y también mantener la bioseguridad. Y por otro lado, tenemos las alternativas farmacológicas novedosas, que son formulaciones nuevas y los principios activos nuevos. De las formulaciones nuevas, como les decía, tenemos esta formulación que es sistémica y local, con eprinomectina y flumetrina, con un periodo de retirada corto, que eso es una gran ventaja, 5 días en carne y 24 horas en leche. Y dentro de los principios activos nuevos, tenemos esta molécula que es el Fluralaner, que es una molécula de características muy parecidas físico-químicas a la ivermectina, es muy liposoluble, se distribuye mucho, pero que tenemos que entender que es un mecanismo de acción diferente, y por lo tanto los ácaros no estuvieron expuestos a nunca estuvieron expuestos a esta molécula, lo cual es muy bueno, porque van a tener una alta eficacia, pero también tenemos que entender que la tenemos que usar racionalmente. Entonces, para terminar esta parte y que ya darle paso a Candela, ¿qué aprendimos en estos últimos 10 años? Bueno, que la sarna bovina no se controla solamente con un fármaco, que es fundamental el tema de la bioseguridad y el diagnóstico, y que ahora que tenemos la oportunidad de tener herramientas nuevas, formulaciones nuevas y moléculas nuevas,
los fármacos nuevos no son una solución mágica y son un capital, miremoslo de esa manera, son un capital, pero un capital biológico. Y los veterinarios tenemos que ser guardianes de ese capital biológico. Yo, de mi parte, les agradezco la atención y ahora los voy a dejar con Candela, que les va a mostrar algunos ensayos de campo. Muchas gracias. No, la idea ahora es, en base a lo que les mostró Adrián de toda la parte más teórica y las opciones que tenemos de diferentes estrategias de tratamiento, mostrarles la parte de ensayos de campo y resultados de ensayos que hacemos nosotros a campo. Bien, y estoy medio corta de tiempo porque ya, Adrián, te robaste unos minutitos. Bueno, bien, para empezar, creo que esto es súper importante y cómo hacer que el productor real, como Betes, ¿no? Y el productor también que necesito hacer un buen tratamiento de sarna porque pierdo plata con la sarna. Ese es el principal mensaje. O sea, realmente pierdo plata, mucho más que con, nosotros trabajamos mucho con parásitos gastrointestinales, que también tiene un impacto, pero la sarna tiene un impacto mucho mayor todavía. Y miren esto es un ensayo nuestro de un establecimiento, bueno, con sarna, en 60 días. Estos son unos novillos, habían ganado 10 kilos. Después de 2 tratamientos, en los próximos 60 días, ganaron 27 kilos. Y miren si me voy a las ganancias individuales, con sarna ahí en el periodo entre diciembre y febrero, con sarna en verano estoy hablando acá, ojo que hoy en día puedo tener sarna en enero y en febrero también, menos que ahora, pero la tengo. Pérdidas de peso, no solo ganancia, 900 gramos abajo, 100 gramos abajo, o directamente sin ganar. Después de hacer 2 tratamientos, bueno, pues ahí fueron necesarios 2 tratamientos, pasamos a que todos los animales estaban ganando, y después de un tercer tratamiento, porque había quedado un animal con un ácaro, los animales todavía ganaban más aún, ¿no? Y miren si yo les muestro la ganancia de peso diaria, de 180 gramos pasaron a ganar, después de los 2 tratamientos, casi 500 gramos por día, y después cuando ya realmente me saqué el problema de encima, esos mismos animales pasaron de 180 a 600 gramos por día. Entonces, realmente el impacto, bueno, obviamente que ganancias con diferencias significativas. Bien, entonces no puedo llegar a esto, ¿no? O sea, no puedo llegar al tener en el campo un animal así, o llegar a esto, ¿sí? Esto es un corral en un feedlot que el 90% de los animales ya estaban afectados. Entonces acá la pérdida es impresionante, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos? Este me lo había olvidado. Menos con el contexto que yo tengo hoy en día, que está $6 el novillo de exportación, o sea, tenemos precios históricos, no nos podemos dar el lujo de estar perdiendo kilos por sarna. Bien, como dijo Adrián, y ya mostró esta imagen también, yo le mostré el videito, lo que tenemos que hacer es diagnóstico, ¿sí? Y diagnóstico, que esto es muy evidente, pero a veces no es tan evidente, porque, por ejemplo, mirá en esta foto, o sea, tiene una caspita, tiene costra, pero realmente muchas veces el ojo confunde, ¿eh? Y pienso, no, esto debe ser piojo y es sarna. O al revés, puede. Entonces, realmente es importante que nos involucremos y que hagamos un diagnóstico. En general la sarna va a empezar así, ¿no? O sea, puede ser alguna, no sé si el puntero anda o no anda, pero bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Mantenerlo? Ahí está. Bueno, alguna peladura en la cola, en la cruz, pero yo lo que le quería mostrar, esto yo ya lo veo, ¿sí? Está visible. Bueno, pero ¿qué pasa cuando en realidad yo veo el animal lamido, ¿sí? Esto va a ser lo primero que voy a ver, sale el animal lamido y no tiene ninguna costra, ni no veo nada visible. Que se rascan. Miren, esto es en un corral. A ver si. El animal está inquieto, ¿sí? Se mueve la cola, se lame, se rasca. Y acá no veíamos ninguna lesión. O sea, uno los ve y no tiene lesión. Ahora, si yo voy a la manga, el animal estaba así. Ese es un animal de ese corral. Cuando voy a raspar, ese animal ya tenía costra debajo del pelo. O sea, yo no lo veía, pero ya estaba la enfermedad. Es el momento que yo tengo que actuar, ¿sí? Que no me sobrepase la enfermedad.
Este es otro ejemplo de otro establecimiento. El animal así, lo pasamos por la manga. Cuando uno raspa, ya ahí cuando pasas la mano por arriba del animal, ya ves que tiene costra. Pero es el momento indicado para decir, voy a hacer el tratamiento, ¿sí? No nos tenemos que dejar estar. Justamente porque después ya empiezo a perder muchos kilos, como les decía recién. Bueno, acá sí es como se ven los ácaros que Adrián ya les mostró. Esto es un videito esto es en la tapa del Bristeril cuando hacemos las muestras que tomamos en un Bristeril de plástico. Cuando tiene mucha carga, los ácaros se van a la tapa. Entonces lo primero que ves es eso. Esta es impresionante la carga que tenía. Bueno, voy a pasar porque así... otra cosa que les quería mostrar en cuanto al raspaje, muchas veces un raspaje seco engaña. Yo saco una muestra y digo, no, está seco, no, capaz que no es sarna. Bueno, esta muestra era una muestra súper seca, tenía costrita pero como una caspa. No se van a ver los ácaros bien, pero es solamente para que vean el movimiento, que estaba llena de ácaros, ¿sí? Entonces, realmente es importante hacer diagnóstico y hacer raspaje porque muchas veces el ojo engaña. Y no tengo que llegar a que sea súper evidente, porque ella perdió un montón de kilos. Bueno, como les decía Adrián, el control es manejo y control químico. Lo necesitamos a las dos. Necesitamos una integración de las dos. Si nos pensamos en los tratamientos, tenemos los baños de inmersión, los baños de aspersión, que creo que te doy un videito, los inyectables, y bueno, y ahora por suerte ya tenemos alguna estrategia diferente, que son los purones aprobados para sarna. Vamos a ver los inyectables. Bueno, las lactonas, justo recién Adrián terminó con una de estas, que cuando salieron al mercado, cualquiera de estas, ivermectina, moxidectin, doramectina, las larga acción, con una sola dosis era suficiente, te olvidabas de la sarna. No así con heprino, que la traigo, porque ahora tenemos en el mercado una formulación que tiene heprinomectina. La heprinomectina sola no está aprobada en ningún país para sarna soróptica, que es la que nosotros tenemos acá, la común del bovino. Sí para corióptica y sarcóptica, que son otras sarnas un poco más leves. Bien, ¿qué nos empezó a pasar? Que empezamos a probar ivermectina, bueno, la gente decía que no les andaba o que le daban ivermectina y no funcionaba. Entonces hicimos varias pruebas solo con ivermectina en diferentes campos, todo esto en campos comerciales, en generalmente de recría a pasto o algún feedlot. Bueno, claro, vemos diferencias, ¿no? En un campo anduvo muy bien y en otros campos no fallaba. Y acá ya les empiezo a poner de ejemplos el concepto de la cantidad de ácaros que tenían esos animales cuando yo fui a hacer el tratamiento. Es decir, cuán avanzada estaba la enfermedad. Que como les mostraba Adrián, que cuanto menos es el conteo inicial, mejor después, es una cuestión relógica, ¿no? Después va a ser mejor el tratamiento, la eficacia del tratamiento. Por eso lo tenemos comprobado con muchos animales y estadísticamente. Y miren acá, en el campo C, que anduvo muy mal, 53% de eficacia, tenía más de 150 ácaros, es el promedio de esos animales. En cambio, en el campo A, que anduvo 100%, tenía solo 78. Bien. Después de esto dijimos, che, acá está pasando algo. Bueno, vamos a hacer un ensayo. Este, el que nos escuchó varias veces, ya lo vio muchas veces, solamente para mostrarles que un ensayo súper controlado en un feedlot, animales separados, no llegamos ni repitiendo la dosis de ivermectina al 90% fue lo máximo, ¿sí? Entonces acá ya empezamos a hablar de, che, algo está pasando, o sea, la ivermectina no está funcionando. Y acá medimos tanto en piel como en plasma y las concentraciones de ivermectina en todos los animales tratados estaban perfectas, eran las adecuadas. O sea, no era un problema de que no había droga. Era un problema que ese ácaro estaba siendo menos susceptible. Bueno, después nos vamos a un sistema pastoril. Ya les mostró Adrián justamente ese trabajo donde la doramectina tiene mayores concentraciones que ivermectina. Y encontramos mejores resultados, ¿sí? La barra naranja es ivermectina, la verde es doramectina. Y si me voy a la ganancia, no llegué al 100, pero anduvo mejor. Y miren si me voy a la ganancia de peso, que, bueno, lo medimos también concentraciones, pero no importa, no les voy a mostrar eso así no nos atrasamos. El impacto productivo, mientras que la ivermectina, que anduvo peor, ganaron en un promedio de 28 días 5 kilos, con la doramectina, que anduvo, no llegó al 100, pero llegó al 93-95%, en el mismo periodo ganaron 16 kilos. O sea, la controló mejor y el impacto productivo, o sea, se ve el impacto productivo cuando yo di una ivermectina que no me funcionó.
Bien, esto para mostrarles un dato que solo tenemos de moxidectin, que es otra lactona macrocíclica, milbemicina, ¿vieron? ¿Se acuerdan de la clasificación? Básicamente en este ensayo no tenía tantos ácaros, tenemos un solo dato, no lo matemos, pero no nos fue bien, logramos solo el 60% de eficacia con moxidectin. La idea es poder repetirlo en algún momento, pero hoy no sería el elegido para tratar la sarna. Bien, con las formulaciones que, bueno, acá tenemos que mejorar. ¿Qué hacemos con las larga acción? La larga acción que les mostraba Adrián recién. Esa mayor exposición, ¿me sirve para controlar mejor el ácaro? Bueno, vamos a probar. Esto es un ensayo con ivermectina a la reacción y doramectina a la reacción. Doramectina 3,5%. El día 14, ninguna de las dos llegó al 100%, porque la larga acción, justamente por cómo es la cinética y le cuesta más lograr la eficacia total, pero al día 28, las dos llegaron al 100% de eficacia. Esto es, en este campo no fue bien, obviamente que todos los campos son distintos y no en todos anda perfecto. Por eso lo que tengo que hacer yo es controlarlo y no quedarme tranquilo con que los traté y listo. Bien. Miren acá, porque eso les quería mostrar que en este campo complicado, con mucho desafío porque vienen animales de todos lados, ya tenemos antecedentes que fallan las lactonas, la ivermectina, y una 3,15 llegó al 60%. Entonces, lamentablemente no siempre funcionan. En otros lados, obviamente que sí van a funcionar. Y la carga de ácaros era moderada, de 80 a 90 ácaros al inicio. Pero miren lo que les quiero mostrar de este ensayo, que no es ganancias, directamente es pérdida. Con la de 1%, los animales perdieron 20 kilos en 28 días. O sea, porque no les hizo nada, no lo controló nada la ivermectina, perdón. Y en el mismo ensayo perdieron 5 con la ivermectina 3,15, que anduvo mejor, pero igual perdieron. Así que el impacto de la sarna es súper, súper importante. Bien, ¿qué hacemos para, en este contexto? Bueno, hay que buscar alternativas. Drogas nuevas, ahora tenemos el Fluralaner, que ahora les vamos a mostrar algún resultado nuestro de ensayos, pero no tenemos muchas drogas nuevas y no está en la industria. Por ahí heredamos como el Fluralaner algo de garrapatas. Pero entonces busquemos opciones en lo que tenemos. Bueno, una es esta, que le llamamos terapia combinada. ¿Por qué? Porque usamos dos antiparasitarios que son para la sarna, como es la doramectina al 1%, que es subcutánea, con una mitraz, que es uno de los que se puede usar para baño de aspersión o inmersión. En este caso les muestro con baño de aspersión, con un solo baño, en el mismo momento que doy la doramectina, ¿sí? ¡Ah, Dios! Bueno, el amitraz, la acción de los ácaros, como les decía Adrián, es por contacto, y acá logramos al día 21 100% de eficacia. Entonces, con el amitraz yo bajo la carga, ayudo a la acción de la doramectina, y es una opción que los baños de aspersión en general se hacen, vieron, en el huevo de la manga, en el huevo de la manga, más rústicos, por eso solo el baño muchas veces falla, pero bueno, combinado con el inyectable es una opción. Bien, ese conteo de ácaros ahí era más o menos no, era 50, o sea, era una carga moderada. Bien, terapia auxiliar, esto es lo que les decía Adrián. Son purones que no están aprobados para sarna, pero tienen acción. Entonces, combinado con un inyectable que sí está aprobado, complemento y ayudo a aumentar la eficacia. Entonces les quiero mostrar algunos resultados de campo. La doramectina al 1% combinada con un purón de cipermetrina y clorpirifos. Acá les pongo los periodos de retiro porque esto es súper importante. Ha habido y hay todo el tiempo problemas en los feedlots, sobre todo los exportadores, con residuos de antiparasitarios, sobre todo porque se usan en los gordos. Entonces hay que respetar los periodos de retiro, es súper importante. Bueno, y acá miren la diferencia para ver la cantidad de ácaros iniciales. En el campo A, al día 14, 97%, pero al día 21 llega al 100%, 50 ácaros al inicio. En el campo B, 45, muy malo el día 14, 76 como máximo el día 21, pero el promedio de ácaros al inicio era más de 150, o sea, llegué mucho más tarde. Y en el campo C, llegué al 100% y ese estaba un poquito más alto, tenía como 100, e igual llegué, pero realmente cuanto más tarde llego, menos la eficacia que tengo.
Y esto es otra vez, acá les muestro la imagen que les mostraba Adrián de cómo la correlación del inicio de ácaros, cuanto más alto, va a ser también más alto después. Bien, así que esta es una opción, ¿no? Cipermetrina con el clorpirifos doramectina con cipermetrina más clorpirifos. Bien, doramectina 315, ¿sí? Una reacción, también con el mismo purón, cipermetrina y clorpirifos. Ojo los periodos de retiro, sobre todo en las largas acciones. 2 campos lo mismo. 138 ácaricos al inicio y llegué solamente al 94%. Pero en el que tenía 40, llegué al 100%. Así que, nuevamente, por más que dé una larga acción, se repite el mismo comportamiento. Y esta es una formulación que está en el mercado, ¿sí? La llamamos como terapia auxiliar porque tampoco está aprobada, porque el fipronil, como les mostraba Adrián recién, no está aprobado, pero la probamos porque muchos empezaban a usarla. Es un purón, ¿sí? Que viene formulado comercialmente, de fipronil 1 con ivermectina 0,5, y en nuestro ensayo, con una carga bastante alta, llegamos al 95%. La verdad que los animales estaban muy bien, pero cuando lo fuimos a raspar, quedaban algunos animales con algunos ácaros. Entonces, ojo, porque eso, me controló la enfermedad. Yo el animal lo voy a ver mucho mejor, pero no me saca la enfermedad del campo. Eso generalmente, ¿qué va a pasar? En un tiempo va a volver. Bien. Y por último, los tratamientos aprobados que tengo hoy, purón, que gracias a Dios tenemos nuevos tratamientos que podemos hacer en el... está bueno tener nuevas estrategias disponibles. Tengo la eprinomectina 0,5% y flumetrina 2%, que viene combinado comercialmente, con un periodo de retiro de 5 días. Esto es fundamental para poder tratar los gordos en el feedlot, que el periodo de retiro es una gran limitante. Y el Fluralaner 5%, también purón, que es lo último que tenemos en el mercado. Bien, ¿qué datos tenemos de estos? Bueno, acá hicimos un ensayo muy lindo que en un feedlot, justamente con animales en terminación, y usamos 3 corrales y probamos 3 estrategias de tratamiento. Porque dijimos, bueno, capaz que tenemos animales muy afectados y capaz que con una sola dosis, a dosis terapéutica, no llegamos a una eficacia del 100%. Entonces usamos una dosis terapéutica, o sea, la que viene por marbete, una doble dosis y una dosis terapéutica repetida, 0 y 6 días. Que pueden ser todas estrategias valederas cuando yo tengo la enfermedad, ya, bueno, llegué un poco tarde, más avanzada, tengo varios animales de un corral bastante afectados, entonces puedo usar el mismo producto, pero en diferentes estrategias. Por más que está aprobado con una dosis y funciona, pero son alternativas. Bueno, se trató todo el corral. La carga de ácaros fue moderada, muy pareja entre los 3 corrales, pero ven acá tenía animales, esta es la carga de ácaros, tenía animales de 150, animales de 70 y animales de 20, de todo el rango, que es lo que uno encuentra en el campo. No todos los animales tienen más de 150. Cuando uno va a un campo, el rango es así. Unos tienen mucho, otros tienen poco. Bien, por suerte y sorprendido para bien, todos los tratamientos, desde el día 14 hasta el día 28 que los controlamos, logramos 100% de eficacia en todos los corrales con los diferentes tratamientos con la combinación de eprino más flumetrina. Bien, y para mostrarles otro en un sistema de recría pastoril, antes que Pablo me rete, este es un campo en una recría de pasto, o sea, para cambiarles de sistema. Acá la carga también era más o menos de 50 ácaros y logramos un 100% a los 14 días, ¿sí? Con el Fluralaner. Acá esto es un campo en una recría pasto, solo es el purón, ¿sí? Que está en el mercado, y logramos al día 27 95% de eficacia con una carga muy alta. Y este ensayo es súper robusto porque teníamos 18 animales muy afectados, realmente muy afectados, que en realidad cuando uno lo ve, me acuerdo que el encargado del campo nos dice, ¿pero qué les dieron? O sea, están muy bien los animales clínicamente, habían mejorado, estaban muy mal. Pero claro, cuando lo fuimos a raspar, teníamos un animal que nos quedó con ácaros. Entonces, por eso logramos el 95% y no el 100%. Pero miren este, que es el último que les voy a mostrar. Este es uno nuevito que hicimos hace unos días nomás, con una carga de 76 ácaros
Al día 5, que nada, fuimos al día 5 solamente porque sacamos sangre y materia fecal y bueno, para hacer otras cosas, pero ya tenía 87% de reducción. O sea, ya había actuado bastante. Y al día 16 y 31, 100% de eficacia. Pero la carga era baja. Otra vez la correlación positiva entre el conteo de ácaros y la eficacia. Bueno, para terminar, cuidado con la subdosificación de todos estos productos, porque el purón se usa un montón afuera, de hecho es uno de los de elección, pero es súper importante no subdosificar. Y de estos productos, de uno hay que dar uno cada 20, creo que de los dos es uno cada 20. Entonces, en un animal gordo, por ejemplo, hay que dar muchos mililitros. Entonces, cuidado con hacerlo con una jeringa, pesar los animales, dar para el más pesado, porque la subdosificación trae resistencia. Entonces, se nos van a terminar las alternativas, sobre todo en el purón. Y que la jeringa se cargue entre animal y animal, que por ahí en la rapidez de la manga, eso no es tan fácil, pero es importante hacerlo bien. Bien. Y como ejemplo de tratamiento de sarna de verano, así con el concepto que les mostraba Adriana al final, esta sarna de verano que voy a encontrar pocos ácaros, nosotros fuimos y miren, el rodeo era esas eran las vaquillonas. Nada, no había señales de sarna, pero era un campo que había tenido antecedentes en el invierno. Y cuando fuimos a rasparlas, miren, el que tiene 64 que se ve ahí, había 8 o 9 animales, de 20 o 25 que raspamos, que encontramos ácaros. Muy bajo, 2, 1, 6, muy baja carga. El de 64 tenía en el periné. Ahí tenía la mayor cantidad de ácaros, ¿sí? Y no se veía clínicamente. Pero evidentemente les habían quedado. Hicimos un tratamiento de todo el establecimiento. Inclusive se trató a todo el animal que entró al establecimiento con el mismo producto y se quedó en el campo, o sea, se quedó de cuarentena sin contacto con los que ya estaban en el campo. O sea, haciendo las cosas prolijas. Bueno, y después, raspajes en abril y en julio, todos los animales negativos, y ese campo no tuvo sarna, ningún brote de sarna, durante todo el año 2025, que es cuando hicimos el ensayo este. Y para terminar, y como el nombre de la charla era, ¿qué determina el éxito del tratamiento a campo, no? Principalmente es tratar a los animales ni bien empieza el brote, y es como que decir, siempre hacemos lo mismo, pero hay que hacerlo, o sea, es fundamental. Bueno, combinar estrategias puede ser como les mostraba hoy, diferentes tratamientos. El tratamiento de verano, que puede ser otra opción. Tratar a la totalidad de la tropa, no subdosificar de cualquier tratamiento que uno haga. Monitorear la eficacia de los tratamientos, no quedarme tranquilo con que ya está, mejoraron clínicamente. Sí, seguro que anduvo el tratamiento más o menos bien, pero si no lo raspo nunca lo voy a saber. Y finalmente que el vete se involucre y supervise todos estos tratamientos. Y termino porque si no me van a echar. Muchas gracias a todos.